Bueno, vamos a iniciar con la historia de Costa Rica en curso de desarrollo socioeconómico de nuestro país. Ya se habían visto varios temas, y entre los temas que se habían desarrollado era, bueno, la economía colonial, que ya se había observado en toda su dimensión, y las implicaciones que trae, sobre todo con la herencia colonial, lo que habíamos hablado, que fue precisamente esa herencia colonial la que dio la posibilidad de dar un salto en el siglo XIX a nuestro país, de integrarse al modelo de capitalista, ¿verdad? Fundamentalmente implementado en nuestros territorios, en América Latina en general, por los modelos agroexportadores, que para el caso de nuestro territorio lo habíamos visualizado en cursos anteriores, que esto se logra muy tempranamente en el siglo XIX. Podríamos decir que de manera oficial, por lo menos los historiadores ya nos hablan de 1840, aunque ya desde 1820, 1830 hay un proceso de irse integrando a esta nueva forma de producir y de integración al comercio mundial. Y que inclusive en ese siglo XIX también entra, bueno, esto con el capital, gracias al capital europeo, fundamentalmente el capital inglés, que es el que nos integra a este proceso. En el caso de finales del siglo XIX, estamos hablando para 1870, sobre todo con la construcción del ferrocarril para el caso nuestro, y la llegada, digamos, del capital norteamericano. Bueno, todos ya habíamos visto el tema de la construcción del ferrocarril al Atlántico, y la implementación de este capital norteamericano nuevo, que ya para 1890 nos integra a otra economía naciente, la norteamericana, que nos implementa también la economía de enclave, que es también importante, porque esta nueva economía de enclave nos trae a un nuevo personaje dentro del desarrollo histórico. Estamos hablando propiamente del trabajador asalariado, ya dentro de su dimensión más clara. El modelo agroexportador sí nos había generado un personaje, el famoso peón, pero el peón todavía le faltaba una pequeña definición dentro, digamos, de los modelos de producción, dentro de la visión, podríamos decir, un poco marxista, aunque ya con un historiador como Iván Molina nos lo viene manifestando, que hay un proceso del capitalismo agrario que va definiendo este tipo de personaje, que es importante dentro de las estructuras sociales. Ya con la integración a la economía de clave, sí tenemos a un nuevo sujeto histórico, en este caso el trabajador asalariado de las zonas bananaleras, que es donde se construye, digamos, un fuerte vínculo de la lucha social. Eso sí, sí, tomando en cuenta también que el origen de la lucha social, por lo menos en nuestro territorio, lo vamos a ver muy fuertemente a inicios del siglo XIX en la región del Valle Central, producto de los artesanos, pequeños obreros, y algún tipo de trabajador muy particular de esas zonas, panaderos, zapateros, que es importante, digamos, dimensionarlo. Bueno, esa es, digamos, un universo social que se nos trae dentro de esta visión, o dentro de este país que se construye en el siglo XIX. Evidentemente recordar la oligarquía, que es importante porque es el grupo de poder que asume el control de este nuevo proyecto de Estado-Nación, que es un proyecto, ya lo habíamos planteado, de clases oligarcas adineradas, que tienen sus raíces muy particulares en las antiguas castas criollas. La construcción de nuestro Estado-Nación está en ese vínculo.
Bueno, este modelo también habíamos dicho que es un modelo dependiente, sobre todo el modelo agroexportador del café, porque sus vínculos con el mercado mundial son más directos, y esto hace que en cierta manera los problemas en el mercado mundial afecten la producción, sobre todo tomando en cuenta que los productos que desarrollamos son productos para la exportación, pero que no son de gran, digamos, podríamos decir, de un interés de consumo primario. Serían productos en cierta manera alimenticios, pero que se pueden, digamos, dejar de consumir. No es indispensable para la vida, y esto lo notamos con la Primera Guerra Mundial, que nos trae, digamos, una fractura en el proceso histórico, y ya tenemos las reformas de Alfredo González Flores que nos llevan, digamos, ya a reflexionar. El liberalismo empieza a reflexionar la necesidad de hacer una transformación dentro de esta lógica de mercado que ya necesita también crear ciertas reformas sociales. O sea, dentro del liberalismo ya hay una discusión de la necesidad de darle un enfoque también desde una perspectiva social. Bueno, recordemos que la segunda revolución industrial precisamente trae al mundo eso, un capitalismo menos radical que el capitalismo experimentado en el mundo por la primera revolución industrial, y nosotros estamos integrándonos mucho a este mercado nuevo gracias a esta segunda revolución industrial, que trae también una serie de reformas de las que se ve beneficiado el trabajador. Claro, hablando a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel latinoamericano, pues esas reformas tienen que ser buscadas y tienen que ser luchadas por todo un proceso de organización. Por eso la lucha social en nuestro país, si bien es cierto en el siglo XIX no se gesta, sí se va a gestar en este periodo que inicia con el periodo de las crisis que llamamos la Primera Guerra Mundial, que trae inclusive las reformas del liberalismo para poder, digamos, solventar una crisis que se estaba profundizando dentro de la estructura del capitalismo mismo, y que ya personajes intelectuales ya observaban, digamos, las grandes falencias de un modelo que contradictoriamente sí es cierto que generaba riqueza, pero a su vez generaba también las raíces de su propia contradicción, es decir, gente con problemas de salarios, donde no hay una regulación, donde horas de trabajo extenuantes, y eso que estamos hablando que se había regulado un poquito más. Pero bueno, la protesta social viene desde inicios del siglo XX, ya lo dijimos que en el Valle Central, y muy particularmente en esta zona del enclave bananero. Ahí tenemos esta digamos, primeros vestigios que nos llevan, digamos, a varios procesos, porque bueno, las reformas de Alfredo González Flores ya de hecho habían generado en cierta manera un malestar dentro de las oligarquías antiguas, o las oligarquías que históricamente tenían el país. Y ahí aparece la figura, bueno, de los hermanos Tinoco, que le dan un golpe de estado, asumen el control por lo menos durante 2 años, y bueno, también habíamos visto los procesos que tienen que ver con las huelgas que se generaron, donde hubo una participación muy particular del sector de los educadores, que ya visualizaban un tema muy que han estudiado algunos historiadores. Bueno, Astrid Fischel tiene un documento, una tesis que tiene que ver esto con la represión y control sobre el tema de la educación, y que también da paso a algo muy particular, es decir, el desarrollo del militarismo, que históricamente del siglo XIX funcionó para mantener en el poder a los grupos de poder. Aquí empieza a tener un desprestigio, y se ve la necesidad de dar un salto a ya visualizar una nueva realidad, es decir, la educación como un medio ideológico, pero también como un medio de control y de poder. O sea, que inclusive podríamos decir que en cierta manera fue clave para sacar a esta, digamos que una de las dictaduras militares, una de las últimas dictaduras militares que nuestro país vive,
y que desprestigia mucho el militarismo, dando paso a que sea la educación la que tome ese preciso papel. Bueno, entonces hablamos de que, para no alargar este tema, que ya lo hemos desarrollado un poco en clase, tenemos tres crisis históricas mundiales, ¿verdad? Que afectan mucho. Una crisis económica que está dentro de la lógica del capitalismo, ¿verdad? Porque las crisis del capitalismo, y ya esto lo hemos hablado, son cíclicas y se vienen presentando desde 1873, 1896, como una de las crisis globales, que posteriormente va a repercutir en la crisis de los años 30, bueno, en Estados Unidos 1929, pero que en América Latina empieza a percibir en los años 30, 36 aproximadamente, y que lleva, digamos, un problema en esta estructura de este capitalismo agrario que Iván Molina nos ha desarrollado tanto, y que otro historiador como Rodrigo Quesada también nos planteaba sobre el tema el capitalismo financiero, que se empieza a ver a nivel mundial a partir de los años de 1870 precisamente, y que tiene su gran desarrollo en 1890, sobre todo con los bancos londinenses. Bueno, ahí ya tenemos las primeras crisis, es en Inglaterra, y en los años 30 ya es Estados Unidos el que sufre esto, gracias a que Estados Unidos se visualiza como una gran potencia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos esta crisis de los años 30, y por otro lado tenemos las crisis que están asociados a procesos de guerra, que es muy particular en el capitalismo, y que esto es importante entender. El capitalismo, como producto del colonialismo y como producto del imperialismo, entran en un grado de competencia en el siglo XIX, sobre todo porque hay países que no se integran a este proceso. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Italia, que llevan procesos de unificación tardíos, y de las antiguas monarquías que no se habían integrado a esta realidad de este nuevo modelo. Estamos hablando del imperio ruso, estamos hablando del imperio turco, estamos hablando también del imperio austrohúngaro. Bueno, eso es importante dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial es el producto de un conflicto de crisis que nos lleva a un capitalismo que está asociado a una carrera militar que no la va a dejar, y que nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que con la Primera Guerra Mundial nos vamos a ver afectados en el sentido de que nuestros productos no van a ser adquiridos, y productos que ya dijimos que no son de primera necesidad. Entonces esto nos lleva a un colapso de nuestro sistema, muy dependiente, por cierto, que lleva a que el Estado inclusive tenga problemas de liquidez, de pago, porque sus productos vienen precisamente de las divisas, de los impuestos que genera la venta o la producción cafetalera. Pero también un Estado que tampoco es social, y que entonces tampoco vela por el mejoramiento, digamos, de las clases más desposeídas, y entonces esto se va generando, digamos, una problemática interna. A eso le debemos de agregar también el capital norteamericano, que se ve afectado por la Primera Guerra Mundial, pero también fundamentalmente por la crisis de los años 30. Y cierra con broche de oro este proceso los años de 1939 al 45, la Segunda Guerra Mundial, que también nos acelera esa crisis profunda que tiene este capitalismo que se ha gestado en los años del siglo XIX, y a la visión de este modelo liberal, que es al final del que estamos hablando, este modelo liberal que fue la propuesta del capitalismo agrario, según Iván Molina, que nos construye un Estado-nación digamos, dependiente de esta riqueza, de este capital que es muy dependiente, pero también muy inestable, y que genera grandes contradicciones en un Estado muy complejo. Bueno, ya habíamos visto, por ejemplo, que a partir de estos años ya tenemos una característica social muy particular de nuestro entorno social. Vamos a ver grupos sociales muy adinerados que se han logrado ir forjando una riqueza a la luz de la producción cafetalera, sobre todo los oligarcas y el capital norteamericano, que también ha logrado, digamos, irse expandiendo en toda América Central o Centroamérica,
y en nuestro país también, en la zona, por lo menos en una primera fase, en la zona del Atlántico, del Caribe Atlántico, y posteriormente se va a ir expandiendo después de los años 50 a las regiones del sur, del Pacífico Sur de nuestro territorio. Digamos, este periodo de tiempo de crisis que va de 1914 a 1940, nos va a construir una serie de procesos que no nos vamos a poder, digamos, lograr comprender si no visualizamos esto, digamos, como un proceso estructural, ¿verdad? O sea, son varios elementos que hay que tomar en cuenta para poder entender esta realidad. Los años 40 son el producto realmente de toda esta digamos, construcción de situaciones económicas, de situaciones sociales, y de temas que están integrados a una lucha social que sí en el siglo XX se desarrolla mucho y que tiene, digamos, su gran proceso de crecimiento en estos años, dándonos los años 40 como un periodo de transición muy particular y que construye mucho la realidad costarricense. Y es ese periodo que conocemos como los de las grandes reformas, el periodo de transición o periodo reformista, si así lo queremos ver desde la perspectiva de un periodo de transición, que los podemos ubicar en unos, podríamos hablar de unos 10 años para ser más exactos. En estos 10 años vamos a observar algunos intentos de transformación. No estructurales desde el punto de vista económico, pero sí desde el punto de vista social, desde un gran desarrollo. Entonces, como qué temas podemos estar viendo detrás de todo esto. Bueno, dentro de los temas podemos estar visualizando ya la crisis manifiesta de un modelo que estaba dejando de ser el modelo principal. Esto no quiere decir que deje de existir, simplemente ya no es el modelo que va a caracterizar la economía, sino que hay una visualización de una nueva realidad. Claro que esta realidad la vamos a ver con la llegada de un nuevo modelo económico, que aquí es donde vamos a empezar ya propiamente por lo menos este video. Vamos a analizar este modelo conocido como un modelo proteccionista, que es un modelo histórico a nivel de América Latina y podemos decir que a nivel mundial también, cuando se manifiesta la crisis del capitalismo como estructura global, y que precisamente donde se empiezan a implementar estas medidas es en el capital norteamericano, que ya se había convertido en un capital de gran importancia a nivel mundial, y que las implementa Franklin Delano Roosevelt con el famoso New Deal y con sus grandes reformas al sistema financiero, tratando de golpear un poco este modelo capitalista que se había convertido en un modelo muy especulativo y de muchas, digamos, libertades, que esto lo vamos a ver con la crisis de los años 30. En nuestro país este modelo de desarrollo, que es implementado inclusive por el pensamiento de la CEPAL, Prebisch, por ejemplo, ya empieza a hablar de la necesidad que los países subdesarrollados o lo que ellos llaman también en vías de desarrollo, o países tercermundistas, hay varios conceptos ahí que se pueden utilizar, vean la necesidad de dar un salto, ¿verdad? Y el salto al final de cuentas era una imitación del modelo de desarrollo industrial que los países del norte, tanto europeo como acá en América, habían implementado para construir, digamos, una realidad nueva, una economía más estable dentro de la esfera todavía del capitalismo, y inclusive podríamos decir que como una respuesta a una visión que está naciendo
como producto de los movimientos sociales a nivel internacional, bueno, ya visualizados en la primera, segunda y tercera internacional, que es el fenómeno de la famosa revolución rusa, como la revolución única y social que nos inicia el siglo XX y que nos explica otra posibilidad distinta a lo que el capitalismo venía gestando. Entonces, esta reforma que empieza Estados Unidos y que en América Latina la vamos a tratar de implementar en Centroamérica tardíamente, ¿verdad? Porque estas reformas son producto de los años 40 y se implementan ya más fuertemente en los años 40 en casi toda América Central. Es cómo salvar el capitalismo, ¿eh? Y la única forma de salvarlo, bueno, la idea era poniéndole normas y poniéndole reglas, implementando algo muy particular dentro de la misma historia norteamericana, que es la visión de un proteccionismo, tratando de reactivar la economía interna a través de que el Estado salvara los enredos que siempre hace, digamos, el capital. Eso es un tema histórico que todavía en la actualidad lo estamos observando. O sea, podríamos decir que se individualizan las ganancias y se socializan las pérdidas. El Estado siempre va a estar presente para salvaguardar o salvarle, digamos, las broncas que tienen a los grandes capitales. Esto es un tema que en el siglo XX vamos a estar siendo muy recurrentes y que nos explican un poco esta realidad. Bueno, para criterios de periodización, entonces vamos a hablar que el periodo del estado benefactor lo podríamos ubicar, el estado proteccionista, un modelo de sustitución de importaciones. Aquí hay que tener algunos elementos de concepto, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de Estado, podemos estar hablando de un Estado proteccionista y a su vez estamos hablando que ese Estado está al amparo de una economía que conocemos como una economía de sustituir lo que normalmente importábamos, y esto conlleva, digamos, a un desarrollo de la producción distinta a la influencia de los modelos de agroexportadores, de monocultivo. Entonces, lo primero vamos a ver la periodización. La periodización la podemos ubicar desde 1950 hasta 1980. O sea, ese es el sesgo de espacio temporal que algunos historiadores han tratado de implementar. Recuerden que los espacios temporales, sobre todo en historia, no son tan estáticos. A veces depende mucho del historiador la interpretación que haga sobre los procesos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a establecer este proceso como parte de un elemento económico social, 1950-1980. Hay un periodo de transición que es importante entenderlo, porque en este periodo de transición, que es los años 40, que es donde, digamos, van a confluir los elementos históricos que se vienen gestando desde los años, desde primera mitad del siglo XIX, que tiene que ver mucho con una decadencia del modelo de producción, capitalista, pero que está asociado a nosotros, hacia ese modelo agroexportador, y el elemento también de la lucha social, que repercute también mucho en el tema político y educativo, por supuesto. Entonces, este periodo de tiempo, esta transición, estos años 40, ¿qué podemos entender sobre estos años 40? Bueno, en los años 40 nos vamos a ver ante la realidad de un mundo distinto, ¿verdad? Se está tratando primero de salir de la crisis que provoca el conflicto económico mundial vivido en Estados Unidos y trasladado al mundo entero, sobre todo que Estados Unidos se convierte en digamos, en el banco del mundo, y sus préstamos son fundamentales para mantener la economía, y ya esto no es posible, y además en el caso de nuestro país particularmente ya exporta producto de banano, inclusive de café, ya está exportando a Estados Unidos, y entonces se ve muy afectado. A nivel económico, lo que estamos visualizando es que en nuestro territorio todavía el modelo agroexportador sigue teniendo vigencia. Inclusive durante los primeros años
de la administración de Calderón Guardia, podríamos decir que el tema todavía no entra en crisis en esos 2 primeros años. Calderón Guardia ingresa por el Partido Republicano a ser presidente, y es un tema muy particular porque a nivel político los gobiernos que se vienen gestando desde hace 100 años tienen un corte liberal, exceptuando, digamos, algunos partidos históricos. En 1920 ya aparece la estructura del Partido Reformista, Jorge Bolio, que ya plantea un proyecto que es un proyecto muy semejante a lo que había planteado Alfredo González Flores, como un proyecto de cambio de ese capitalismo voraz que había generado toda esta problemática. Y el Partido Comunista, que logra, digamos, también retomar muchos de estas reformas que son de origen liberal, que eso es otro elemento que hay que tomar. O sea, sus inicios son de origen liberal. No es una propuesta de un comunismo radical. Bueno, si hay, digamos, movimientos que tienen un pensamiento más radicalizado, pero el comunismo de nosotros hay que entenderlo a la luz de varios personajes. Bueno, uno de los personajes muy particulares que tenemos es la figura de Manuel Mora, que inclusive por algunos sectores radicales es considerado pues una especie como de comunista, pero muy a la tica, ¿verdad? O sea, con unas reformas que tienen sus hilos históricos en estas reformas liberales de Alfredo González Flores. Esto nos va ejemplificando un tipo de país muy particular de nosotros, porque tratamos en un momento determinado de no radicalizarnos en cierta forma. Inclusive podríamos decir también que las clases sociales históricas, las oligarquías, siempre, por lo menos los historiadores en general, las han visualizado como oligarquías que tienen la particularidad de lograr un consenso social o un pacto social que llevó en cierta medida a que los movimientos no se radicalizaran. Bueno, por lo menos en el siglo XIX no conocemos un movimiento propiamente de origen costarricense desde el punto de vista gremial o social, ¿verdad? Si hay conflictos particulares, y tenemos algunos historiadores, Mario Oliva, por ejemplo, que hace un estudio muy profundo sobre este tema. Él nos avisa de que no se manifiesta ese conflicto, por lo menos en el área social, sí en el área individual, ¿verdad? Por el tema de la tierra, y sí, digamos, por parte de algunos movimientos de migrantes que vienen precisamente a trabajar a la luz del ferrocarril, italianos, chinos y los afrodescendientes. Hay mucha particularidad en estos movimientos porque son de carácter, inclusive algunos, bueno, por lo menos los italianos sí tienen un elemento muy político y de una visión ideológica, por lo menos por sus realidades, las realidades que vive Italia. En el caso de los afrodescendientes y los chinos, es como una lucha más de orden cultural, podríamos visualizarlo en ese tema. Pero bueno, nos dice que en el siglo XIX no vamos a encontrar ese conflicto, pero el conflicto se inicia sobre todo en los años 20, el siglo XX, a inicios del siglo. En primer lugar, muy fuerte en el sector del Valle Central, y muy fuerte gracias a las compañías bananeras, que eso sí, bueno, ya en la compañía bananera los trabajadores bananeros, que no son necesariamente afrodescendientes, sino que es una especie de producción que ya puede darle trabajo a varios tipos de trabajadores de Costa Rica, que se empiezan a ver afectados por una forma de producir que genera, digamos, grandes problemáticas sociales, sobre todo por las características de
de los trabajadores que tienen que estar bueno, sembrando y recolectando el banano en zonas de plantación con una condición muy precaria, problemas muy serios de pagos, de temas de horarios laborales, temas también muy fuertes que tienen que ver con la salud y con los implementos básicos, digamos, que se ocupan, que generaron también una fuerte lucha que evidentemente conlleva a la construcción del Partido Comunista. Bueno, aparte de varias experiencias, ¿verdad? Porque el desarrollo del socialismo en nuestro país hay que verlo a la luz de varias corrientes. Es el anarquismo, por ejemplo, a inicios del siglo XIX, gracias inclusive mucho a pensadores educadores, que son los que traen estos pensamientos y empiezan a plantear esto, eso sí, en el Valle Central, y que posteriormente se va trasladando a las regiones rurales. En el caso del Partido Comunista sí logra tener un gran surgimiento gracias a esta lucha social en el sector bananero, que nos lleva posteriormente a la huelga bananera y bueno, a la fundación del Partido Comunista y posteriormente a la famosa huelga bananera, que ya tiene un criterio gremial. Bueno, esto es todo un proceso que nos lleva a estos años 40, que decíamos, cuando aparece un partido político distinto, como ya dijimos, a los partidos liberales que habían gobernado, pero que, bueno, hay otros partidos, como lo vimos, que no representan, por lo menos a un gran sector del electorado. Los partidos liberales siguen ganando. La particularidad de Calderón Guardia es que él es parte de una nueva forma política de interpretar la realidad nacional, sobre todo porque con él reingresan las ideas de carácter social, pero permeados por el tema del cristianismo, que la Iglesia Católica había sido muy marginada desde finales del siglo XIX por los liberales, y vuelve a tomar, digamos, un realce a inicios de los años 40. Sobre todo tenemos ahí a Víctor Manuel Sanabria, un líder pensador que es parte en cierta manera de una negociación que se hace con Calderón para llevar a cabo una reforma. ¿Y por qué Calderón hace un pacto con la Iglesia? Y posteriormente va a hacer un pacto con este líder, Manuel Mora, que representa a este tipo de comunismo muy a la tica, que es tratar de hacer reformas sociales desde una visión, sobre todo porque pues el poder de Calderón Guardia peligra, y peligra por una razón muy particular. Tenemos la situación de que en cierta medida los liberales le van a quitar el apoyo, porque bueno, llega al poder, pero ya llega al poder y empieza a implementar lo que algunos llaman ideas populistas, que lo que podríamos definir como ideas populistas es tratar de solventar la problemática social del pueblo. Claro, hay una particularidad de estas reformas, esta nueva visión que tiene que ver con la cuestión de las casas, de los alquileres, del pago del Estado en la condición de darle algún apoyo a estos sectores. Tiene un problema de fondo, y esto ya lo habían visto, por ejemplo, algunos intelectuales de un famoso grupo que se había gestado, inclusive gracias también a la luz un poco de la creación posteriormente de la Universidad de Costa Rica, que son los proyectos que Calderón Guardia empieza a implementar, pero ya como a partir de 1942-43, cuando ya evidentemente hace el pacto y se aleja un poco de la influencia o del poder liberal, que fue el que lo llevó al poder. Pero que le empezó a cuestionar precisamente estas reformas. ¿Y por qué digo este grupo de pensamiento? El CEM, Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, porque ahí aparecen figuras claves que van a plantear que el Estado, bueno, ahí sí, puede tener una visión social, pero el problema es, bueno, de dónde genera la capacidad de riqueza para poder solventar estas nuevas reformas. Que esto ya lo empiezan a visualizar, bueno, grandes pensadores, Rodrigo Facio podemos tener ahí, y también la figura de Pepe Figueres, que ya en los años 40 está dándole duro al gobierno porque considera que, bueno, es un gobierno clientelista,
un gobierno que también tiene algunos elementos de corrupción muy fuertes, cuestionamientos, y en cierta medida sus reformas planteaban gastos, pero bueno, ok, ¿dónde está la riqueza? Y eso fue una de las grandes batallas que se dan, por lo menos en estos primeros 4 años, que lleva inclusive a la expulsión de Pepe Figueres del país por sus manifestaciones en radio. Bueno, esto logra que en los años 1944 llegue al poder nuevamente bajo la tutela, podríamos decir, un gobierno que es muy afín a la visión de pensamiento de Calderón Guardia, que trae estas reformas, que están apoyadas ante pactos que se logran con los sectores, digamos, renacientes, tanto de la izquierda como esta visión social de la Iglesia Católica, que recuerden que había sido muy, digamos, acallada por el tema de las reformas liberales. Sobre todo ahí tenemos, bueno, las grandes reformas liberales a nivel educativo y las reformas liberales que estaban asociados también al tema del derecho, ¿verdad? Quitarle algunos elementos de poder a la Iglesia, inclusive el tema político que estuvo muy en boga con aquella situación que se presentó producto de las votaciones, donde Bernardo Soto en cierta manera acepta en 1889 un partido de la Iglesia, apoyado por lo menos por la Iglesia, que asuma el poder. Inclusive es algo muy risible, pero resulta que ese mismo partido posteriormente va a ser clave para quitarle ese poder a la Iglesia de en el púlpito hacer propaganda política. Bueno, la Iglesia vuelve a tomar gran beligerancia en los años 40, ayudan a estas reformas, hay un gobierno en 1944, el gobierno de Teodoro Picado, retoma un poco la línea que venía gestando el gobierno anterior, con otra particular. Estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, y aunque el gobierno de Calderón se vio muy beneficiado en sus primeros 2 años con el tema del café, ya ahora sí va a empezar a sentir mucho el efecto de esta producción, y Teodoro Picado va a sentir ese golpe, y evidentemente la crisis, los temas de corrupción, los temas de manipulación estuvieron presentes, y el tema que ya se empieza, digamos, también a ser muy fuerte, el tema electoral, que es un tema también a tomar en cuenta en una sociedad que estamos todavía con las características de las sociedades de la primera mitad del siglo XIX. Es decir, es una sociedad donde todavía la oligarquía tiene gran poder, pero los militares han ido perdiendo mucho su estatus, y como vimos, la Iglesia en cierta manera también ha ido perdiendo ese estatus. Ahí están los pequeños y medianos productores. Esto es otro grupo que empieza a crecer en estos años, y estamos, bueno, los pequeños productores y artesanos, también los campesinos y ya los obreros, cuando hablamos de temas sociales. O sea, es prácticamente la sociedad de los años de la primera mitad del siglo XIX, y sigue manifestándose en los años 40. El problema es que esta sociedad tiene una serie de problemas. O sea, los temas sociales todavía no se han establecido, no se han resuelto. Entonces, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, hacer una reforma. Las reformas son sociales, se están haciendo, pero el problema es la capacidad de riqueza que tiene el país para poder afrontar esas reformas. Se hace la Caja Costarricense de Seguro Social, pero en sus inicios la única posibilidad que tiene es de digamos, beneficiar a cierto sector trabajador, y sobre todo los del Valle Central. Todavía no se ha universalizado. Entonces hay una serie de conflictos internos, la corrupción, el tema de electoral, que históricamente siempre han habido fraudes y siempre ha habido manipulación. Recuerden que, por ejemplo, en el tema de votación, vamos a decir que hasta 1913 se empieza a buscar el voto universal, pero hasta el 25 es el voto secreto. O sea, el tema de la manipulación todavía se seguía gestando. Entonces la corrupción estaba a la orden del día.
normalmente el que tenía el poder era el Congreso sobre los electorados. Recuerden, Alfredo González Flores, por ejemplo, llega no por ser candidato, sino porque los candidatos no habían adquirido el 50%, que antes se manejaba así. Entonces Alfredo González Flores llega al poder por el Congreso. Eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Y aparte de esto, la manipulación, los sistemas de votación era histórico. Entonces no era de extrañar que también probablemente en los gobiernos de Calderón y en el de Teodoro Picado se manifiesta un poco este tema. Ahora, no queda claro, ¿verdad? Porque en este caso los que se estaban viendo afectados es la oligarquía con las reformas sociales, y la oligarquía en estos 8 años no tiene ese poder, y hay reformas sociales que ellos están preocupados. Que esto genera alianzas muy particulares. ¿Cuáles alianzas? Bueno, ahí tenemos a un gobierno que se ha aliado al Partido Comunista y a la Iglesia. En estos 8 años la Iglesia, eso sí, se aparta después de que termine la Segunda Guerra Mundial, que era lo que le había dado esa posibilidad de unidad, y se acercan otros sectores. Como ¿cuáles sectores se acercan? Bueno, la oligarquía, y esto es una cosa muy contradictoria, pero se ha estudiado mucho el tema. La antigua oligarquía liberal, de partidos liberales, de su estado y su estilo oligarca de gobierno, junto con el tema del sistema productivo agroexportador, se alía a los sectores medios. O sea, tienen un enemigo común. ¿Cuál es su enemigo común? Pues el Estado en ese momento, representado por Calderón Guardia y los otros sectores, y el de Teodoro Picado. Y confluyen en una fusión de partidos que llevan a finales de los años 40 a lo que se conoce como una especie de unión, el Partido de Unión Nacional, que hace una coalición y van a las votaciones. Y ¿contra quién van a votar? ¿Contra quién van a enfrentarse? Bueno, y con Calderón Guardia, que todavía se mantiene el Partido Republicano. Y esta coalición de grupos de derecha, oligarca, y grupos de medios, aparentemente, por lo menos lo que se argumenta es que ganan las votaciones, sin embargo no son reconocidas por el gobierno de Teodoro Picado, y eso nos lleva al conflicto del 48. No quiero adentrarme muy en detalle, porque es un tema muy amplio y lo que quiero es avanzar. El tema aquí es que esto conlleva a un enfrentamiento que van a ganar los sectores, evidentemente, que tomaron el poder, pero gracias a la intervención de Pepe Figueres. Y Pepe Figueres tiene aquí un elemento clave. Él es un representante de las clases medias emergentes, que también está asociado a otras clases medias emergentes que están asociados a un nuevo tipo de Estado, que eso es importante tomarlo en cuenta, y a nuevos intelectuales que se están gestando. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este medio? Bueno, como producto de la guerra, algunos interpretan que pudo generarse un pacto entre el gobierno de Calderón y un pacto con la oligarquía antigua para llegar a una negociación. Esto lo visualizó, eso sí, muy temprano la clase media al mando de Figueres, y son los que precisamente implementan la lucha inicial, que es cuando toman San Isidro, para luego tomar posteriormente el territorio del país, Limón y Cartago, para luego ingresar en San José, que después ahí llega el famoso pacto para evitar de que el enfrentamiento se llevara a San José. Algunos comentan que Manuel Mora aquí le hizo traición al proceso. Bueno, el asunto es que se logra el arreglo, y resulta que los que toman el poder son las clases medias. No es ni la oligarquía ni es el gobierno de Calderón, y las clases medias van a hacer reformas en 2 años. Sin embargo, detrás de las reformas viene el cambio constitucional, que no se logra, porque resulta que se tiene que hacer una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución, y evidentemente los que tienen mayor peso en esa asamblea constituyente son los antiguos liberales. Entonces, desde el punto de vista jurídico no se logra mayores transformaciones, se mantiene mucho los elementos jurídicos de la Constitución de 1871, pero sí hay unas reformas en el ámbito económico, y se respetan las reformas que se habían hecho en el gobierno de Calderón Guardia sobre las garantías sociales. Ahora, estas reformas en el ámbito económico sí le van a poder dar un respiro a la economía y una nueva visión de qué es lo que se quiere. Bueno,
En los 2 años se crean, digamos, los elementos básicos para poder llevar a cabo este proceso. O sea, la famosa Junta Fundadora de la Segunda República, en esto, bueno, supuestamente iban a ser unos meses, y después, si no me equivoco, eran unos 12 meses, y después se extendió a 18 meses. Y algunos argumentan, historiadores plantean que esto es realmente que esto es un gobierno de facto, son 18 meses. Y esta junta fundadora crea todos los elementos, pero ya para la reforma desde el punto de vista económico. Y aquí ya ingresamos prácticamente al tema, ¿verdad? Esto es un preámbulo, pero el tema tiene que ver con que se hacen las reformas necesarias para que se cree un nuevo tipo de Estado. Y aquí sí vamos. A partir de 1950, estas reformas, bueno, 53 realmente, pero estas reformas que se implementan en la Constitución del 49 ya empiezan a gestar y a dar resultados. ¿Y cuáles son las reformas, por ejemplo, en el ámbito económico? En el ámbito económico es pasar de un Estado meramente productor de monocultivo a un Estado productor de no solamente materia prima. Se va a seguir produciendo banano y café, pero lo que se quiere es implementar y diversificar, podemos decir, diversificar este modelo agroexportador con la producción de caña y la producción también en cierta manera la producción de carne. Hay, digamos, capitales, sobre todo en el norteamericano, que en estos momentos está necesitando este tipo de capital, y es importante, digamos, exportar, y hay la posibilidad, bueno, está la Revolución Cubana que nos genera un poco, en cierta manera, la posibilidad de la exportación de caña, pero bajo una visión de un Estado donde aparte de ello se le vaya a dar un aporte al pequeño y mediano productor, es decir, a los productores de granos. Se quiere visualizar, y esto es muy importante porque, bueno, en estos tiempos que estamos viviendo una situación muy particular, respaldar al productor nacional es importante para no estar, digamos, a las dispensas del mercado mundial. Y en esta lógica que se hace en los años 50 es apoyar al productor nacional para que produzca granos a nivel interno. Esto se había dejado mucho de lado en el modelo anterior. Entonces, actualmente se le va a dar un apoyo a este sector. ¿Y cómo se le va a dar ese apoyo? Bueno, gracias a unas reformas que también se vienen implementando, bueno, la Junta Fundadora ya lo venía visualizando, que es la nacionalización bancaria. Ya tiene más madurez en el proceso que se va gestando. Los bancos que antes eran privados, que eran los bancos que se habían construido en el siglo XIX, hablemos del Banco Anglo, ¿verdad? El desaparecido Banco Anglo, hablemos de algunos otros bancos como el Banco Central, el Banco Nacional en su momento, son comprados por el Estado y son nacionalizados, y entonces se les implementa un monopolio de las cuentas de ahorro, y el monopolio también de las cuentas corrientes. Aparte, ellos son los únicos que van a generar préstamos al sector, pero también va a ser una banca para el desarrollo, es decir, no es una banca con fines meramente de generar capital, sino es una banca con el fin de crear las condiciones para que hayan préstamos para ese pequeño y mediano productor que se va a ver amparado por un Estado que va a promover la producción de frijoles, maíz, podríamos decir papa y hortalizas en general. Pero a su vez también hay una promoción, pero esto va por fases, ¿verdad? Una promoción de dar un salto a una industria o a una industrialización. Este proyecto ya va más sesgado, va poco a poco. Por eso inclusive podemos hablar de etapas. De 1950 a 1960 podemos estar hablando de un Estado gestor, que es cuando se tienen que crear las condiciones. Y cuando hablamos de condiciones, ¿qué es? Pues una construcción de instituciones. Instituciones como acueductos y alcantarillados, instituciones como el ICE, en cierta manera, que nos van a proveer de agua y electricidad. Esos son elementos fundamentales. Hay que gestionar. Pero también, bueno, ya se está creando una banca para el desarrollo, es decir, financiamiento. Y esto nos ayuda a construir ese famoso modelo de sucesión de importaciones.
Y esto da apoyo también al pequeño y mediano empresario, es decir, buscar una banca que ayude a las pequeñas empresas de origen nacional. Esto es un elemento muy importante de tomar en cuenta. Entonces es un modelo que va a proteger la economía. ¿Cómo la protege? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué hablamos de modelo proteccionista? Porque va a proteger a ese productor nacional y va a proteger a esa industria nacional. ¿Cómo? Implementando impuestos que van a encarecer los productos que vienen del exterior. Productos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, zapatos, los frijoles, el arroz, todo lo que venga del exterior, lápices, bueno, un sinnúmero de productos, ropa inclusive, se le va a poner impuestos altos, lo que hace que los productos de afuera sean más caros, y entonces eso hace que se incentive la producción nacional, dándole mucho apoyo al productor nacional. Ahí la gran crítica que existe, porque la idea de todo este modelo es no ser dependiente. Esa es la base, ¿verdad? No ser dependiente, pero para no ser dependiente usted tiene que dejar de pedir préstamos. Porque ese es el problema que viene con la economía agroexportadora, los famosos préstamos para poder llevar a cabo el desarrollo y de la infraestructura, que ese es el otro elemento, que la preocupación del Estado anterior era la infraestructura. La preocupación de este nuevo tipo de Estado ya no es la infraestructura, sino que es otros temas. ¿Cuáles son los temas que le preocupan? Bueno, los temas de la sociedad, los temas de la defensa del trabajo, a la mujer, al niño, que eso era lo que el Estado anterior no planteaba, pero sí planteaba, digamos, un apoyo a la infraestructura, ¿verdad? Entonces esa era más o menos la lógica de ese Estado. Este nuevo tipo de Estado iba a tener más gastos, evidentemente, entonces por lo tanto había que tener más impuestos, que eso es otro elemento, pero aparte de los impuestos había que acelerar la producción nacional para que se pudieran generar estos impuestos. Entonces estos elementos son importantes de irlos entendiendo. Esta fase gestora la vamos a tener durante 60 años. Después tenemos un momento donde empieza a gestarse, el Estado interventor propiamente, pero también la llegada a la implementación de una economía de exportación gracias al amparo del mercado común centroamericano, que esto es sobre todo en los años 60. Nosotros somos parte de este mercado con el fin de ayudar o mejorar la producción nacional y la exportación. Es decir, en todos los mercados de Centroamérica se iba a liberar el mercado, y esto es una visión muy adelantada, inclusive podemos decir que se adelantan un poco a la Comunidad Económica Europea. Entonces se liberan las fronteras, hay circulación de productos, y por lo tanto hay un mercado amplio donde lo que se produce acá se puede vender en Salvador, Nicaragua, Honduras, y todos los países en ese momento se ponen de acuerdo, con una particularidad que ahí es donde está un poco el problema. Estamos donde hay países que tienen un problema, digamos, de dictaduras, ¿verdad? Y nosotros en cierta forma podemos hablar de los 18 meses de la Junta la Junta Fundadora como una dictadura, pero que duró 18 meses, y posteriormente entra un sistema electoral que lo podemos visualizar como un sistema de frenos, pesos y contrapesos, donde se le quita poder al Ejecutivo y se le da más poder al Legislativo y al Judicial para que sopesen al Poder Ejecutivo. Bueno, que en los últimos años pareciera que estamos dando la vuelta atrás, ¿verdad? Pues estamos como involucionando, porque históricamente nuestro país había logrado esa defensa de esa división de poder que las dictaduras en América Latina y fundamentalmente en Centroamérica no la tenían. Entonces es una involución en los últimos años, lamentablemente. Bueno, esperemos que esto no sea como la caosis de nuestro modelo, pero el punto es que podríamos decir que esto ayudó mucho a que el Estado tuviera la posibilidad de tener las grandes ventajas internas, pero no así en Centroamérica. En Centroamérica las dictaduras estaban a la orden del día, y entonces las negociaciones del mercado a veces eran negociaciones de grandes conflictos entre los ministros, ¿verdad? Eran tejes y manejes. El mercado funcionó perfectamente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político era donde estaba el meollo del asunto, porque resulta que tampoco era un mercado que le iba a interesar
a Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos normalmente no le interesa negociar con bloques porque tiene mucho poder. Y a veces hasta la mano de Estados Unidos estuvo muy metida en esto. Inclusive se habla de un conflicto entre Honduras y Salvador que llevó al traste con todo este proyecto. Aproximadamente duró unos, podemos decir que unos años, hablemos de unos 10 años de forma más formal, y esto ayudó mucho a reactivar la economía. O sea, Centroamérica se logró una gran capacidad de desarrollo económico interno, pero claro, las dictaduras y evidentemente los movimientos sociales como respuesta a esas dictaduras nos llevaron a la crisis de los años 80, ya desde el punto de vista político. Pero bueno, esto en los años 60, la introducción al mercado al mercado centroamericano, ¿verdad? Al mercado común centroamericano. En los años 70 es cuando se da ya la fase de la construcción de CODESA, y uno de los grandes visionarios de los presidentes liberacionistas, Daniel Oduber, es el que digamos plasma, claro, 1974, plasma con la creación de CODESA y la creación ya de la industria nacional, apoyado por un desarrollo que lo que planteaba era una industria nacional con un modelo de desarrollo social y con unas visualizaciones increíbles para el desarrollo. Sin embargo, hay un problema de fondo a nivel económico. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que no dejamos de ser dependientes, que era el meollo del asunto de la economía agroexportadora. Entonces, en el modelo de sustitución de importaciones, desgraciadamente, es cierto que dejamos de depender mucho de los productos que comprábamos del exterior, porque nos habíamos centrado solo en ciertos productos de la exportación. Pero el asunto es que sí nos habíamos hecho dependientes de otras cosas, por ejemplo el petróleo. ¿En petróleo qué? Pues el aceite, el búnker, la gasolina. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestro estado necesita y siempre ha necesitado estos productos para poder subsistir, y cuando estos productos elevan su precio, nuestra economía se ve afectada. Bueno, es un elemento. El otro elemento es que la industria no logró el gran desarrollo que se pretendía, porque a veces no se logró una industria de base, lo que llamamos, sino que era una industria que era armadora o ensambladora, que era, digamos, una repetición de algunas empresas internacionales. Entonces ahí hay un problema, porque ensamblar no es lo mismo que crear. O sea, cuando hablamos que no es una industria de base, era porque no se había tomado, por ejemplo, un producto, qué sé yo, como el café, que usted de la producción de café pudiera hacer otra cosa, ¿verdad? Confites de café, bebidas de café, o algo que industrializara, ¿verdad? Como actualmente lo vemos, pero eso no se logró. Entonces la industria no era de base. ¿Qué es lo que es el problema con la industria de base? Que sus recursos, sus materias primas las tiene que traer del exterior, y muchas veces las materias primas las tiene que comprar a altos precios. Aunque se bajen los impuestos para esas materias primas, los altos impuestos con los que vienen, o los altos costos que vienen de afuera, son muy caros, y a veces no les venden las materias primas, digamos, de mejor calidad. Entonces los productos nacionales tenían un problema: eran muy caros y por otro lado de mala calidad, en relación, por ejemplo, a los productos que venían del extranjero, que eran más caros, pero era porque había una regulación en las aduanas que hacía que los impuestos elevaran mucho el producto. Entonces esto empezó a gestar su problema. ¿Por qué? Porque para resolver el problema del Estado y para resolver el problema de estos costos de materias primas que tenían que traer del extranjero, y pues evidentemente las máquinas no las hacíamos nosotros, o algunas materias fundamentales para producir algunos productos que se hacían, pues tenía que recurrirse simple y sencillamente a los préstamos internacionales. Y hay otro elemento aquí internacional que también es una responsabilidad del Banco Mundial, que es simplemente que nos ofrecieron préstamos a módicos precios, y casi que los regalaban, en el sentido de que no había que hacer mucho papeleo, pero claro, una vez que usted lo tiene, hay que pagarlo. Entonces empezó a hacer otra economía dependiente, que empezó a generar un problema de endeudamiento muy grande, y que cuando se aparece la crisis de los años 80, que es una crisis fundamentalmente de carácter petrolero por un conflicto a nivel internacional de los países productores que elevan el precio, sentimos el golpazo de inmediato. Y uno de esos golpes es que simplemente
como estábamos tan endeudados, no nos iban a prestar si no modificábamos nuestro modelo de desarrollo. Y modificar eso era eliminar empresas, cortar personal, o sea, toda la visión liberal que históricamente ha manejado estas entidades financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que todavía ahora lo siguen haciendo y que se ha demostrado que lo que generan es pobreza y no hay reactivación económica de nada. ¿Por qué no hay reactivación económica? Porque esos dineros normalmente llegan al país para pagar obra pública o para dárselo a sectores financieros que ya han financiado el territorio, y que muchos de estos sectores están asociados a los grandes capitales. Entonces ya sabemos la misma historia de siempre, pero el asunto es que se recurrió a ese sistema, y ese sistema entonces nos planteó la obligación de hacer reformas que no se aplicaron en su momento en 1978 cuando llega Carazo al poder, y que precisamente por no aplicarlas ya en los años 80 nosotros entramos en una crisis grave porque no teníamos liquidez y el único que nos iba a prestar dólares era el Banco Mundial, pero eso conllevaba a desarmar prácticamente el Estado, que eso es lo que se va a hacer en el otro periodo que vamos a analizar. Bueno, para continuar nada más así rápidamente, a nivel político tenemos la creación de el Tribunal Supremo de Elecciones en este periodo de tiempo. Gracias a las grandes reformas, el tribunal ayuda a evitar ese problema que se venía gestando de los grandes conflictos asociados a los procesos electorales, donde se cuestionaba mucho, y se logró durante todo este periodo de tiempo tener una democracia más estable, más ordenada, un bipartidismo que empezó a irse construyendo, sobre todo a la luz de Liberación Nacional y los antiliberacionistas, que hasta 1982 realmente es cuando empezamos a ver al Partido de Unidad Social Cristiana, pero durante todo este periodo de esos 30 años no existe propiamente un partido que sea el binomio de liberación, pero sí está el antiliberacionismo, que ya se considera en cierta manera un bipartidismo. Tenemos la abolición del ejército, que es otro hito, sobre todo porque ya venía fracasado el ejército. Ya teníamos a la educación se había convertido en el sistema ideológico, inclusive después de la guerra del 48, que los grandes perdedores acá son, bueno, el gobierno de Calderón, bueno, la administración de Calderón Guardia y sus aliados, fundamentalmente los de izquierda, que son expulsados del país. Los sindicatos de izquierda que estaban al amparo del Partido Comunista, el Partido Comunista es proscrito, por ejemplo, y estos sectores de izquierda que son expulsados del país, que vuelven otra vez a tener, digamos, la posibilidad de volverse a integrar a la vida política hasta los años 70, cuando Pepe Figueres inclusive vuelve a hacer, digamos, reformas. Pero se quedan unos sindicatos que se llaman sindicatos blancos, que nosotros conocemos porque son los sindicatos de los educadores, que son sindicatos que fueron construidos para la lucha sobre la defensa del sistema, digamos, social que se había planteado. Es un sistema donde el Estado tenía, digamos, grande cantidad de trabajadores y era el que pagaba sueldos y era el que ayudaba mucho a generar empleo, que hasta por cierto ahora resulta que ese mismo sindicato blanco que fue construido al amparo del Estado, ahora se puso una mordaza para que ni siquiera fueran a la calle a pelear por los derechos sociales, ¿verdad? Y lamentablemente fue el sector que quedó en la lucha social porque prácticamente se había proscrito al sector de izquierda, que se proscribió para evitar, por ejemplo, lo que había sucedido en los años 30, que era un movimiento más radicalizado y que podía llegar inclusive a tomar el poder, que eso fue lo que en el año 40, en 1948 se evidenció con esta guerra civil, la posibilidad de que la izquierda tomara ese poder. Entonces, para silenciarlo se crea el sindicato blanco, que inclusive hemos llegado a la radicalización de que ya ni siquiera eso se permite a estos sindicatos para que luchen por sus situaciones sociales. ¿Por qué? Porque el capitalismo evidentemente está sin riqueza y el Estado ha sido su caja fuerte. O sea, detrás de todo esto lo que hay es que siempre el Estado ha sido la caja fuerte de estos grupos dominantes. ¿Por qué? ¿Por qué este elemento? Porque es importante entender de que todas las instituciones que se construyeron, porque tenemos las instituciones propiamente autónomas y las instituciones que el Estado, en el que el Estado tiene, digamos, más regulación, y tenemos los ministerios que se crean. En estas instituciones autónomas
el Estado construye un nuevo tipo de concepto de poder donde la autonomía de la institución le da la posibilidad de tener su propio desarrollo sin tener el control propiamente del Ejecutivo, aunque eso después se hacen unos cambios ahí, manejos siempre corruptos, que ese es uno de los graves problemas que también tienen este Estado, el elemento de corrupción, porque resulta que el tema es que muchas de estas instituciones fueron, digamos, dirigidas por personajes que pertenecían al Partido de Liberación Nacional, que hizo todo su electorado gracias a estos trabajadores del Estado, y a una serie de tecnócratas que llegaban al poder y respondían a los intereses de clase. Entonces, si yo pongo a dirigir en una institución a alguien que lo que le interesa es crear las condiciones para enriquecerme como grupo de un determinado sector, o bien para enriquecer o favorecer a ciertas empresas privadas, entonces entendemos que el problema no es la institución, el problema son los personajes que pertenecen a ese grupo, que lo que hacen es aprovecharse del Estado para tener sus riquezas, y cuando el Estado, digamos, no las genera, entonces tratan de quitarle los pocos confites que le han dado al trabajador para que ellos se acumulen. Esto es un elemento muy histórico en los procesos, digamos, que hemos vivido. Claro, en este momento, en este estado, podemos decir que por lo menos los confites estaban bien repartidos, por lo menos había trabajo, se le daba un salario a los trabajadores y se les permitía inclusive protestar, porque estaban protestando por sus intereses gremiales, no por una protesta ideológica, que era lo que estaba detrás, y por eso fue que cancelaron al Partido Comunista. Bueno, esto entonces tenemos al amparo de las reformas del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de la Contraloría, que iba a regular el manejo de los recursos, que esto fue un elemento importante porque ya no iba a ser solo el Ejecutivo, sino que había un ente que iba a mantener un control sobre estos recursos, y también la Procuraduría, es decir, el abogado del Estado, que iba a regular también el tema jurídico de actuar tanto, bueno, es una especie como abogado del Estado, eso es otro elemento importante. Y esto ayudó, digamos, a grandes construcciones también en el ámbito de la creación de cooperativas, de asociaciones solidaristas, también ya dijimos los sindicatos blancos, y algunas alianzas, porque en este periodo estamos en plena Guerra Fría, ¿verdad? Y la idea de la Guerra Fría era evitar que el comunismo ingresara. Entonces habían alianzas de Estados Unidos como ALPRO que nos ayudaban a mejorar las condiciones sociales para evitar de que el comunismo surgiera, porque se planteaba que el comunismo surgía como parte de la problemática social. Y la idea era evitar de que se diera esa problemática social, ¿verdad? Que ahora pareciera que nos está conteniendo, y ese es uno de los grandes peligros de estos modelos cuando se radicalizan. Cuando los modelos se polarizan, ayudan a que haya un enfrentamiento social y a que precisamente estos movimientos logren tener su lógica racional para poder actuar. En la sociedad sí hay un gran cambio, y el gran cambio tal vez más fuerte lo tenemos en una nueva burguesía industrial nacional. Una burguesía que está al amparo, bueno, la burguesía nacional industrial es de la industria nacional propiamente. Tenemos a una burguesía que viene al amparo de los grandes capitales, pero fundamentalmente asociada al mercado común centroamericano, ¿verdad? Y tenemos el surgimiento de las clases medias, que las clases medias aquí tienen una amplia expansión gracias a la posibilidad de trabajo que se genera por el Estado, por la gran cantidad de instituciones, pero también el apoyo al pequeño y mediano productor, que genera una clase media fuerte que sirve como colchón. Por eso la polarización en este periodo de tiempo se detuvo. Es decir, los extremos se ven digamos, alejados por este colchón de una clase media que evita que se dé la polarización social. Siempre van a haber pobres, pero no es la gran mayoría, y siempre van a haber ricos, evidentemente, pero hay un sector que va a tener la posibilidad de ascenso social y de mejoramiento. Inclusive hasta podemos decir que hay una clase media alta y una clase media baja, o sea, si estamos regulando. Ese es el modelo social, es el modelo de desarrollo social de nuestro país, que históricamente nos generó bueno, por lo menos la sociedad que siempre admiramos, que la vivimos mucho cuando fuimos niños, ¿verdad? Actualmente estamos ante la desarticulación de esa sociedad, que ese es el modelo que posteriormente vemos. Y un nuevo tipo, bueno, están los obreros, pero ya no son solo los obreros asalariados al estilo de los años 30, que usted se lo encontraba más en el sector de
artesanos en el Valle Central en el Pacífico. Ahora hay una gran cantidad de obreros que surgen al amparo del Estado, es decir, obreros de empresas pero que son estatales, pero también obreros de empresas nacionales, no como ahora que las empresas son fundamentalmente capital extranjero, es otra cosa, bueno, cambian el otro modelo. Aparece también los tecnócratas, que es una clase que está asociada a poderes altos. El tecnócrata es aquella persona que vive del Estado, que se especializa fundamentalmente para trabajar en las instituciones y llevar a cabo las reformas institucionales que requiere el sistema, pero el tecnócrata siempre es mal visto porque el tecnócrata hace reformas siempre al amparo del interés de ciertos grupos de poder y se le olvida, digamos, el origen de para qué nace este Estado. En educación, que es importante tenerlo ya para terminar por lo menos esta primera fase de esta explicación, tenemos las reformas educativas que nacen en los años 40 con la creación de la Universidad de Costa Rica, pero que en los años 50 se expande mucho el criterio para primero para un sistema que fuera más, bueno, aparte de más expansivo, o sea, que hubiera un proceso de expansión a lo largo nacional, con lo que conoceríamos como el primero y segundo ciclo, ¿verdad? O sea, un sistema que ayudara a prácticamente dejar en cero el analfabetismo, una cobertura, o sea, hacer una cobertura amplia, casi al 100%, en el tema del primero y segundo ciclo, por lo menos en este sector. El tema de preescolar posteriormente se verá, pero ya será muy enfatizado a finales de los años 80 y los años 90, o sea, todavía aquí el tema de preescolar no es tan fuerte, aunque ya se están dando los primeros pasos. En secundaria se construyen, bueno, también más colegios y más escuelas, ya no solamente en el sector del Valle Central, como se había generado en la universidad, en el Liceo de Costa Rica y el de Señoritas y bueno, San Luis Gonzaga, pero ahora se van a construir colegios a lo largo de todo el país. Eso es un elemento importante, sacarlos más, pero también construir también este tipo de colegio que conocemos como el colegio técnico, que lo que buscaba era construir el nuevo agricultor tecnificado, por decirlo de alguna manera, porque su lógica era apoyar a ese modelo de desarrollo de la producción nacional, por lo menos en sus inicios. El técnico profesional ya es más de los años 80, ¿verdad? Como una propuesta a cambios, pero el modelo del técnico agropecuario fue el que dio clave para este periodo de tiempo. O sea, era ayudar a que se creara un tipo de trabajador que fuera dirigido al campo, pero ya especializado. Era un elemento muy interesante sobre la parte de secundaria. Y bueno, el desarrollo de universidades, ya dijimos, bueno, la Universidad de Costa Rica fue la primera, pero aparecen varias universidades. Claro, recuerden que todas estas reformas en un inicio, en los años 40, vienen con las reformas chilenas y posteriormente seguimos implementando este modelo, que es el modelo chileno antes de la dictadura de Pinochet, que esto es importante recordarlo. Se crean las famosas reformas que van a cambiar un poco aquellas reformas históricas del siglo XIX, que habían implementado la famosa visión liberal, que inclusive habían eliminado hasta la Universidad de Santo Tomás. Ahora tenemos la famosa Ley Fundamental de Educación 1957, que construye esta nueva visión de una educación distinta, una educación más pragmática, podríamos decirlo. Inclusive podríamos decir que dos fuentes: la visión de contenido, o sea, cognitiva, pero también la visión pragmática, o sea, estas dos escuelas que iban a dejar de lado la visión positivista y conductista en cierta medida, aunque el conductismo siempre sigue siendo muy fuerte en este periodo de tiempo.
Por otro lado, tenemos la creación de otras instituciones que van a surgir al amparo de la educación. También, bueno, el INA, por ejemplo, con una propuesta diferente. Los sindicatos educativos que tienen un gran desarrollo, sobre todo a partir de los años 50, como el ANDE, después el APSE y posteriormente el SEC, que van a generar un sistema gremial dentro de la educación, que son los creadores de las los grandes movimientos, pero reivindicativos desde el punto de vista gremial, no desde el punto de vista ideológico. Y aparecen, digamos, varias universidades, inclusive, bueno, la Universidad Nacional, el famoso el tecnológico, e inclusive tenemos ya una regulación más estructurada, la famosa ley de carrera docente, que regula mucho a este país. Esta educación va dirigida hacia este nuevo tipo de trabajador que se ocupa. ¿Cuál es el nuevo tipo de trabajador que se ocupa? Un trabajador técnico que esté al amparo del desarrollo tecnológico y del desarrollo de las nuevas instituciones que se están gestando. O sea, ya pues se van a ocupar también, aparte de los agricultores, ¿verdad? Que ya lo dijimos, para la producción de granos en el sector agropecuario, y pues sobre todo en el centro de San José, pues se van a ocupar secretarias, contadores y un sinnúmero de trabajadores que van a ocupar las empresas. Bueno, toda esta realidad es lo que hablamos del modelo proteccionista, que tiene su crisis, sobre todo a partir de los años 80, como producto de una crisis petrolera que afecta a los energéticos, pero que también va a generar y a mostrar lo peor del sistema, que es su gran debilitamiento gracias a las deudas que tiene con los organismos internacionales, que nos lleva, digamos, al deterioro de este modelo y a un Estado muy grande que se había construido a lo largo de los años y que a su vez no tenía la capacidad para pagar sus deudas. Por lo tanto, había que recurrir a estos organismos, pero estos organismos lo que siempre hacen es decirle a uno, bueno, le presto dinero, pero en el tanto y cuanto usted lleva a cabo un proceso de privatización y de desmantelamiento de ese Estado. Entonces, ese Estado social de derecho que generó grandes beneficios, ¿verdad? Porque eso es otro elemento que hay que ver. En la parte social, por ejemplo, creó un sistema de salud de los más importantes en América Latina y a nivel del mundo, que bueno, ahora que estamos en esta situación, lo estamos observando. Es cierto que se ha deteriorado, pero mucho del deterioro que ha logrado es gracias a las malas administraciones y al mal manejo de los capitales. Inclusive el Estado lo ha tenido como caja chica, pero los sistemas de salud, por ejemplo, en esos 30 años habían erradicado prácticamente lo que fueron las enfermedades infectocontagiosas, para que ustedes entiendan. Las tasas de natalidad digamos, aumentaron, ¿verdad? Porque antes tendían a ser bajas porque había mucha pérdida, mucha tasa de mortalidad infantil. Ahora la tasa de natalidad se eleva gracias a la intervención de los hospitales. La tasa de mortalidad también tiende a bajar y la esperanza de vida cambió. Por ejemplo, de 50 años, de 40 a 50 años, que eran los años 40 más o menos, se pasa a unos 70 años a finales de los años 70s, 80s. Bueno, que actualmente ya rondamos casi los 80 años, ¿verdad? O sea, ha mejorado mucho en ese aspecto. Y muchas enfermedades que habían prácticamente se erradicaron: viruela, sarampión, el polio, bueno, y así sucesivamente. Los sistemas de vacunación, los sistemas de control, o sea, teníamos, digo yo, porque la caja sí se ha visto muy deteriorada. Sin embargo, sigue siendo una institución clave para el desarrollo costarricense. Sin embargo, hay siempre algunos que quieren visualizar su desmantelamiento, ¿verdad? Y bueno, y la educación, que fueron dos elementos que nos ayudan a entender una sociedad que ayudó a mejorar las condiciones sociales, que apostó por la negociación entre los grupos sociales, por llegar a acuerdos fundamentales para tener una sociedad más equilibrada, y que fue el modelo de desarrollo que nos apuntó, el que se defendió a gran escala, el que se promovió a tal punto que se ha considerado uno de los modelos más justos y más digamos equilibrados
a lo largo de la historia de nuestro país, que sin embargo tiene un problema producto de la base, que tiene que ver con la no generación de riqueza, sino de deuda, producto también del uso de las instituciones en cierta forma por ciertos grupos para el beneficio propio. Y hay otros elementos de una industria que tal vez no estaba bien dirigida, y bueno, así sucesivamente. Aquí finalizamos este primer segmento. Posteriormente, en el que continúa, vamos a ver el tema ya del modelo neoliberal, que es el modelo que sustituye a este modelo. Bueno, nos vemos en el otro documental.